Un dato curioso es que en este momento, mientras está viendo este video, en su cerebro están ocurriendo más eventos eléctricos por segundo que la cantidad de estrellas en la Vía Láctea. Es mentira, se la creyeron. Pero no, la verdad no se aleja tanto. Cada una de las casi 86.000 millones de neuronas que tienen ahí arriba se están comunicando ahora mismo usando un sistema tan específico y tan caótico que a mí me deja anonadada. Hoy vamos a meternos en el mundo de la neurotransmisión. Vamos a hablar de cómo nace un impulso nervioso, cómo viaja y cómo salta de una neurona a otra. Así que pónganse cómodos o agarren para empezar a apuntar. Antes de que pase absolutamente nada interesante, la neurona vive en un estado que llamamos potencial de reposo. Imagínense que es la calma antes de la tormenta. La neurona no está apagada, está activamente manteniendo un equilibrio. En este estado, el interior de la neurona tiene una carga de aproximadamente menos 70 milivoltios comparado con el exterior. Es decir, que el interior es más negativo que el exterior. ¿Y por qué esto? Porque las concentraciones de iones no son iguales dentro y fuera de la célula. Miren esta tabla que nos va a servir de mapa para todo lo que viene. Ven el patrón. Hay mucho potasio adentro y poco afuera. Hay mucho sodio afuera y poco adentro. Esta diferencia no es un accidente, es el resultado del trabajo constante de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba es literalmente una de las maquinitas más trabajadoras de todo el cuerpo humano. Su trabajo es, por cada ciclo, expulsar 3 iones de sodio hacia afuera de la célula y meter 2 iones de potasio hacia adentro. Y no, esto no es gratis, necesita gastar energía en forma de ATP para hacerlo, porque está moviendo estos iones en contra de su gradiente de concentración, es decir, está remando contra la corriente todo el tiempo. Gracias a este trabajo incansable, la célula mantiene ese equilibrio iónico que es en el fondo una especie de batería lista para usarse. Ahora bien, esta batería no se descarga sola, necesita un disparador, algo que llamamos un estímulo. Y aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto, no todos los estímulos logran generar una respuesta. Existen dos tipos, el estímulo umbral, que es cualquier cambio energético que tiene intensidad suficiente para hacer que la neurona pase de su potencial de reposo a un potencial de acción, o sea, logra encender la neurona, o un estímulo subumbral, no logra generar una respuesta por sí solo, porque la neurona necesita el mínimo de estimulación para activarse, pero, y es clave, si varios estímulos subumbrales llegan de forma repetida y rápida antes de que la neurona se recupere del anterior, sus efectos se pueden sumar entre sí hasta lograr disparar una respuesta. A este fenómeno de ir acumulando pequeños empujones hasta lograr un umbral, lo vamos a retomar más adelante cuando hablemos de sinapsis, porque tiene un papel muy importante ahí. ¿Y dónde nace el impulso nervioso? Esta es una pregunta que mucha gente no se hace. Si toda la neurona tiene canales iónicos, ¿por qué el impulso nace en un lugar específico y no en cualquier parte? La respuesta está en el cono axónico, la zona donde el cuerpo de la neurona se va angostando para convertirse en axón. Este lugar tiene la mayor densidad de canales de sodio dependientes de voltaje de toda la neurona, lo que lo convierte en el punto más excitable, y ahí es más fácil alcanzar el umbral. Por eso, en el cono axónico nace el potencial de acción. Bien, ya tenemos todo montado. Ahora, el evento, el potencial de acción. Es técnicamente un fenómeno electroquímico causado por los cambios rápidos en la concentración de iones de sodio y potasio entre el medio intra y extracelular. Vamos a ver las fases. Todo empieza cuando un estímulo umbral provoca un cambio en la permeabilidad de la membrana y se abren los canales iónicos de sodio. En la despolarización, el sodio, que recuerden que está mucho más concentrado afuera que adentro, entra masivamente a la célula a favor de su gradiente. Como el sodio tiene carga positiva, el interior de la célula empieza a volverse positivo. El potencial de membrana sube de estos 70 milivoltios de reposo hasta aproximadamente más 30 milivoltios. A este sodio le vamos a apodar el principal despolarizante, porque es el ion responsable de esta fase ascendente. Una vez que alcanza este pico de positivos 30 milivoltios, los canales de sodio se cierran, se inactivan, y casi simultáneamente se abren los canales de potasio. En la repolarización, con los canales de potasio abiertos, el potasio, que estaba mucho más concentrado adentro, sale masivamente de la célula a favor de su gradiente. Al salir esta carga positiva, el interior de la célula vuelve a hacerse negativo, regresando hacia el potencial de reposo. Por eso decimos que es el principal repolarizante. En la hiperpolarización hay un detallito. Los canales de potasio no se cierran exactamente a tiempo, sale un poquito más de potasio de la cuenta, así que el interior de la célula se vuelve por un instante breve todavía más negativo que el potencial de reposo original. A esto se le llama hiperpolarización, y es normal y transitorio. Finalmente, para devolver todo a su lugar exacto y dejar la neurona lista para el próximo impulso, entra en acción otra vez nuestra amiguita la bomba sodio-potasio ATPasa, expulsando el sodio que entró de más y recuperando el potasio que salió, restaurando las concentraciones de reposo originales. ¿Notan algo interesante? El potencial de acción es literalmente un ciclo completo de reposo, despolarización, repolarización, hiperpolarización y vuelta a reposo. Y todo ocurre en milisegundos. Su cerebro está haciendo esto miles de veces por segundo en este preciso momento, solo para que puedan procesar lo que estoy diciendo. Literalmente. Es una locura. Pero bueno, hemos hablado y hay un ion que falta en esta fiesta.
el calcio. Hasta ahora hemos hablado de sodio y potasio, pero el calcio conecta perfectamente esta parte con la siguiente. Para que se abran los canales de calcio, primero se necesita que ocurra el potencial de acción. Esto continúa lo que veníamos diciendo, porque este calcio que entra es el que va a permitir que la neurona le haga la siguiente. Muy bien, ya nace el impulso del cono axónico, pero un impulso que se queda quietecito no le sirve de nada a nadie. Necesita viajar, recorrer todo el axón hasta llegar a su destino. Es lo que llamamos conducción del impulso nervioso. Y aquí entra un factor que define qué tan rápido piensa o habla, se comunica el sistema nervioso, la mielina. La velocidad de conducción de una fibra nerviosa depende directamente de su grado de mielinización. Piensen en la mielina como el aislante de un cable eléctrico. Entre más aislamiento de calidad tenga el cable, más rápido y eficiente viaja la señal sin perderse. Las fibras muy mielinizadas conducen el impulso a gran velocidad porque este salta de un camino un segmento sin mielina a otro, lo que en histología llaman conducción saltatoria, mientras que las fibras poco mielinizadas o amielínicas son considerablemente más lentas. Por esto, cuando alguien tiene una enfermedad que destruye la mielina, los síntomas tan característicos de lentitud, descoordinación y fatiga tienen toda la lógica del mundo. Literalmente se está volviendo más lenta la velocidad con la que viajan las señales por sus nervios. Llegamos a uno de mis temas favoritos de toda la neurociencia, la sinapsis. Este es el punto de contacto funcional entre dos neuronas, o entre una neurona y una célula, como una célula muscular. Y es aquí donde vemos la verdadera magia de la comunicación nerviosa. Cuando hablamos de una neurona presináptica, es la que manda la señal. Esta tiene almacenado en su interior un neurotransmisor específico, guardado en pequeños sacos llamados vesículas sinápticas. Estas vesículas están ahí, pacientes, esperando su momento, y el momento llega gracias a nuestro amiguito el calcio. Aquí está la secuencia completa. El potencial de acción llega al botón terminal del axón presináptico. Esto activa los canales de calcio dependientes de voltaje que se abren. El calcio entra masivamente a la terminal presináptica y ese calcio que entró provoca que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana y liberen su contenido, el neurotransmisor, hacia el espacio entre las dos neuronas conocido como hendidura sináptica. Y un detalle que no quiero que se les escape es que ese neurotransmisor que se libera no aparece de la nada justo en la terminal. Se sintetizó previamente en el soma, el cuerpo de la neurona presináptica, o en la propia terminal a partir de precursores, y viajó hasta ahí para quedar almacenado en las vesículas listo para ser usado. Ahora bien, la sinapsis no es un evento de todo o nada, que siempre es uniforme y perfecto. Hay fenómenos que pueden hacerla más fuerte, o que la protegen de un exceso de actividad. La facilitación es el concepto cuando varios circuitos sinápticos se activan repetidamente por un estímulo. El calcio se va acumulando dentro de la terminal presináptica más rápido de lo que puede ser removido, y este cúmulo de calcio provoca una mayor liberación de las vesículas y por lo tanto una respuesta más intensa. Es el cerebro como calentando motores. La carga sináptica, o también dicho fatiga sináptica, es cuando estimulamos una sinapsis excitatoria de forma repetida y rápida. En algún punto la respuesta posináptica empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque las reservas de neurotransmisor disponibles para liberar se van agotando o los receptores se van saturando. Esto funciona como un mecanismo de protección porque evita que el sistema se sobreexcite de manera descontrolada. La demora sináptica es porque cada sinapsis toma un tiempito, una fracción de milisegundo en transmitir la señal de una neurona a otra. Aquí viene un dato curioso y es muy útil para quienes hacen investigación, que es que midiendo cuánto tiempo total tarda una señal en atravesar un circuito y sabiendo cuánto demora cada sinapsis individual, se puede calcular cuántas neuronas están conectadas químicamente a este circuito. Es como ver una arqueología de devolverse el sistema nervioso con un cronómetro. ¿Cómo se organizan las neuronas? Las neuronas no trabajan solas ni de manera lineal siempre, se organizan en circuitos con lógicas distintas. Un circuito convergente es cuando múltiples neuronas envían sus señales hacia una sola neurona. Imagínenlo como muchos ríos que desembocan en un solo lago. La información se concentra. Y un circuito divergente es cuando una sola neurona transmite información hacia múltiples neuronas. Es al revés. Sería un solo río que se ramifica a muchas veces amplificando el alcance de la señal. ¿Y qué pasa al otro lado? En la neurona postsináptica, una vez que el neurotransmisor cruza la hendidura sináptica, aquí hay dos tipos de mecanismos. Pueden haber o canales iónicos dependientes del ligando, que son rápidos, en donde el neurotransmisor se une directamente al canal y lo abre y genera una respuesta casi instantánea, en la vida directa sin intermediarios. O puede haber receptores acoplados a proteína G, que son lentos y se les dice metabotrópicos. El neurotransmisor acá se une a un receptor que no es un canal, es un receptor que activa una proteína G, que a su vez dispara una cascada de segundos mensajeros dentro de la célula. Es más lento, pero permite respuestas más complejas, sostenidas y moduladas. Y es el que más usamos, usualmente. Y aquí no puedo dejar pasar una excepción que rompe varias reglas que acabamos de aprender, el óxido nítrico.
Este neurotransmisor es atípico y ni siquiera se almacena en vesículas como los demás. Se sintetiza al instante y simplemente se difunde a través de las membranas celulares, sin necesidad de un receptor clásico ni de endocitosis. Es lindo que la neurología busque formas de sorprendernos y cambiar las cosas un poco. Bien, ya entendimos cómo se libera un neurotransmisor y qué hace al llegar a la célula postsináptica. Pero démosle un paso atrás y veamos el panorama completo, el ciclo de vida entero de cualquier neurotransmisor, desde que nace hasta que muere o se reutiliza. Esto nos va a servir como mapa mental para entender en la siguiente parte cada neurotransmisor específico sin perdernos. El metabolismo de cualquier neurotransmisor sigue en términos generales estos pasos. Síntesis, que se produce principalmente en la terminal presináptica a partir de moléculas precursoras. Las enzimas que se necesitan para esta síntesis no se fabrican ahí mismo, sino que se transportan desde el soma de la neurona hasta la terminal. Regulación. La cantidad de neurotransmisor que se sintetiza se ajusta dinámicamente según la actividad eléctrica de la neurona, o sea, que según tan frecuente están siendo disparados los potenciales de acción. Más actividad generalmente demanda más síntesis. Luego el neurotransmisor recién sintetizado se guarda dentro de las vesículas sinápticas, esperando la señal de liberación. Para la liberación, como ya vimos, el potencial de acción abre los canales de calcio y este calcio permite la exocitosis, la fusión de la vesícula con la membrana y la liberación del contenido. Luego, el neurotransmisor se une a receptores específicos ubicados en la membrana de la neurona postsináptica. Y todo termina cuando la señal tiene que apagarse, para no quedarse activado la neurona postsináptica para siempre, y ocurre por 3 mecanismos posibles. La recaptación, que es cuando la propia neurona presináptica o células gliales cercanas aspiran de vuelta el neurotransmisor para reciclarlo; degradación enzimática, cuando una enzima específica lo destruye; o simple difusión, cuando se aleja del lugar de acción y su concentración se diluye. Y hay 2 componentes de fondo que sostienen todo este proceso, que ya conocemos en las partes anteriores. La barrera hematoencefálica, que regula qué precursores y qué sustancias pueden entrar al cerebro de la sangre, y la bomba sodio-potasio tepeasa, que sigue en todo momento manteniendo el gradiente de membrana y hace posible que todo el sistema eléctrico funcione. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este video. Empezamos en lo más microscópico posible, una neurona solitaria en su potencial de reposo, manteniendo pacientemente su pequeño desequilibrio iónico gracias a una bomba que nunca descansa, y vimos como un estímulo suficientemente fuerte para encender esta chispa eléctrica que llamamos potencial de acción, como esta señal viaja a toda la velocidad por la acción gracias a la mielina, y como al llegar al destino libera mensajeros químicos que cruzan la hendidura sináptica para hablarles a la siguiente neurona. Espero que este video les haya servido tanto para repasar como para entender de verdad por qué hay detrás de cada cosa y no solamente memorizarlo. Si les gustó, ya saben qué hacer, déjenme su like, suscríbanse para el próximo tema y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho y cuiden también esas neuronas tan trabajadoras que tienen ahí arriba.